Conductores, ¿cuál es una historia inquietante que les haya pasado manejando en medio de la nada? Parte 2. La obligatoria aclaración es que esta es una historia de mi papá, que ha sido camionero por más de 50 años, y nos cuenta estas experiencias cuando le preguntamos, de otro modo no suele hablar de ellas. Una noche estaba haciendo un viaje largo, sabía que no llegaría a casa esa noche, así que cuando vio un pub de aspecto antiguo más adelante, Irlanda, decidió estacionarse para pasar la noche cerca de la 1:30 de la mañana y tomarse una buena pinta. Entró al bar y pensó que todos estaban vestidos de una forma muy anticuada y bailando. No le dio importancia y se pidió una Guinness, y hasta el día de hoy sigue diciendo que fue la pinta más rica que tomó en toda su vida. Después de terminarla, las caras empezaron a verse borrosas, dijo que era como si se estuvieran desenfocando. Entonces volvió a la cabina, cerró las cortinas e hizo sus crucigramas hasta quedarse dormido. A la mañana siguiente, cuando despertó, iba a ir a buscar algo para desayunar y un café al pub antes de volver a manejar. Corrió las cortinas y vio que el pub de la noche anterior estaba abandonado y tapiado, sin tocar desde hacía muchos años. No tiene explicación para eso, pero sabe que no fue un sueño. Camionero aquí. Creo que la cosa más perturbadora que me pasó fue que iba desde Tucson, Arizona, hasta Salt Lake City, Utah. Bueno, esto fue hace unos años y la autopista principal había quedado destruida por una inundación repentina, estaba en construcción, así que tuve que tomar un desvío raro por las montañas del sur de Utah. Bueno, se estaba haciendo tarde y yo estaba cansado, así que me orillé y me fui a dormir a la litera. Ahora, esto era en medio de la nada, el pueblo más cercano estaba como a 60 kilómetros, así que afuera estaba completamente oscuro una vez que apagué las luces. Como sea, alrededor de las 4 de la mañana me despierto porque escucho algo trasteando con mi camión, como jugando con las mangueras de aire y los cables de energía entre la cabina y el remolque, que están literalmente a 15 centímetros de donde tengo la cabeza, pero del lado de afuera de la cabina. Luego siento que algo se sube a la plataforma que está en la parte de atrás de mi camión y sacude todo el vehículo, así que calculo que algo de entre 90 y 130 kilogramos estaba trepando ahí atrás. Yo pensaba en algo como un puma o un oso. En ese momento ya estaba totalmente despierto y quería alejar esa cosa de mí, así que golpeé con fuerza la pared de la cabina para asustar lo que fuera que estuviera afuera, un golpe tan fuerte como para que sonara durísimo. Entonces escuché a alguien, un hombre, gritar con todas sus fuerzas y oí cómo se caía de la parte trasera de mi camión. Después escuché a unas 15 personas alrededor del camión gritando. Me fui hacia adelante, encendí las luces e iluminé a un pelotón de reservistas del ejército haciendo su marcha nocturna con mochila y ejercicios de captura. Resulta que esos tipos tenían que encontrar un camión abandonado y asegurarlo para sus ejercicios nocturnos. Ese camión estaba 4 kilómetros más atrás en la carretera. No esperaban que yo estuviera durmiendo ahí, y pensaron que yo era parte del ejercicio. Yo soy exmilitar, así que después de explicarles que no era parte de su prueba y que de verdad solo estaba ahí por pura coincidencia, nos reímos del asunto. Tuvieron que avisarle por radio a su comandante que yo estaba ahí para que las otras escuadras no me molestaran. Antes hacía entregas urgentes de carga por las grandes llanuras y la zona de Minnesota. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, iba cruzando Dakota del Norte tratando de llegar a Montana para la mañana siguiente. Estaba transportando una pieza de tractor particularmente valiosa que una granja necesitaba con urgencia para el día siguiente. Empecé a notar que me estaba agarrando un poco la hipnosis de carretera, pero no me preocupó demasiado porque ya me había pasado cientos de veces. Cualquiera que haya manejado por Dakota del Norte sabe que es increíblemente plano, o sea, realmente plano. También suele haber carreteras muy rectas y largas. Es bastante fácil ver cosas en la carretera que están lejos, incluso de noche. Noté algo largo sobre la carretera, ocupando todo mi carril, aproximadamente a media milla delante de mí. Bajé un poco la velocidad y me preparé para pasarme al carril contrario, pensando que era una banda de rodamiento desprendida de un neumático reventado. Cuando me acerqué más, me di cuenta de que eran 2 personas, acostadas de cabeza a pies ocupando todo el carril. Me desvié al otro carril, logré esquivarlas y casi me detuve por completo, pero no se movieron, ni un centímetro. Estaba a punto de dar marcha atrás para ver si estaban bien cuando recordé una historia que me contó un viejo colega veterano. Me dijo que en ciertas zonas remotas, algunas personas se acuestan en medio de la carretera y esperan a que un coche o un camión se detenga para ver qué pasa. En ese momento, los que están tirados en la carretera, junto con quien sea que esté escondido en los arbustos cercanos, le darán una paliza al conductor y le robarán el vehículo, dejándolo en medio de la nada.
Decidí no retroceder, y cuando las dos personas en la carretera vieron que volví a poner mi camioneta en marcha y me iba, ambas se levantaron y caminaron hacia la orilla. Llamé a la policía y expliqué lo que había pasado, pero estábamos tan lejos de cualquier lugar habitado que dudo que haya pasado algo con eso. Gracias a ese viejo veterano, pude conservar mi camioneta, mi trabajo y mis dientes. Estaba estacionado a un lado de una salida de la autopista alrededor de las 3 de la mañana para hacer mi descanso de 10 horas. La luna estaba llena y alta, y vi una figura inconfundiblemente humana en un campo de maíz ya cosechado que estaba cerca. Daba un poco de miedo, pero lo descarté pensando que quizá era algún hombre mayor colocando un espantapájaros para asustar a sus nietos. Empecé a ver algunos videos de YouTube antes de dormir, y por el rabillo del ojo creí ver movimiento. Apagué las luces para mirar bien, vi la figura, pero nada más. No podía asegurarlo, pero parecía que estaba en otro lugar. Incluso quizá un poco más cerca. Ya me estaba sintiendo bastante inquieto. La autopista estaba vacía, salvo por algún coche que pasaba cada 10 minutos más o menos. No quería hacerlo, pero tenía que bajarme a orinar. Pensé en usar una botella, pero me dije a mí mismo que estaba siendo infantil. Miré la figura y estaba exactamente donde pensé que debía estar. Me bajé, caminé entre mi camión y el remolque y empecé a orinar. Cada parte de mi cuerpo quería mirar. Volví a decirme que estaba siendo tonto, pero no pude evitarlo. Miré hacia el campo y estaba vacío, la figura ya no estaba ahí. Sentí que se me hundía el estómago, terminé como pude y salté de vuelta a la cabina. Salí disparado por la autopista y no me importó en absoluto cometer una infracción. Me detuve 40 minutos más adelante en un Love's, una cadena de paradas para camioneros, bien iluminado y lleno de gente. No he vuelto a detenerme en una salida desde entonces. Antes hacía entregas. Tenía este cliente habitual que estaba en medio de la nada, a más de 25 minutos de cualquier lugar habitado y justo entre dos pueblos grandes. Hacía esa ruta quizá una vez al mes, y siempre me cruzaba al menos con un coche que venía hacia mí por lo largo que era el trayecto. Había un pequeño grupo de casas viejas en esa ruta que estaban muy deterioradas y nunca había visto a nadie cerca de ellas en más de 6 meses haciendo ese recorrido. Siempre asumí que estaban vacías porque no parecían habitables. Bueno, una tarde de otoño iba manejando hacia ese cliente. Llevaba muchísimo tiempo conduciendo sin ver ni un solo coche venir de frente. Finalmente pasé junto a las casas abandonadas y había una anciana en el patio delantero empujando una cortadora de césped manual antigua, pero se detuvo en seco cuando me acerqué manejando. Lo tomé como una señal de que quizá iba demasiado rápido o algo así y bajé la velocidad. Miré rápido por el retrovisor después de pasar y ella me estaba mirando fijamente. Soltó la cortadora de césped y giró 180 grados para hacer eso. Fue muy extraño y de verdad me puso en alerta. Nunca volví a verla a ella ni a nadie más en esa ruta cerca de esas casas durante los 10 meses que seguí haciendo ese recorrido. Mi papá conducía un camión entre Edimburgo y Londres y cuenta esta historia seguido. Iba manejando por la autopista y miró a su derecha, vio a una mujer con un moño tipo señora Tronchatoro, como él lo describe, mirándolo con una expresión de terror desde un coche que iba a su lado. Antes de que realmente supiera cómo reaccionar, el coche salió en la siguiente salida y mi papá, aunque alterado, siguió manejando. Unos 30 minutos después, otro coche distinto con un conductor diferente se puso a la par de mi papá, con la misma mujer en el asiento del pasajero, con la misma expresión en la cara. Mi papá pensó al diablo con esto y planeó detenerse en la siguiente área de servicio para reportarlo porque, incluso si no era nada o había sido un malentendido, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Como sea, el coche desapareció antes de que pudiera obtener algún detalle, matrícula, etc. Y pensó que no tenía sentido llamar a la policía sin datos, así que siguió manejando. Literalmente unas 4 horas después, casi llegando a Londres, otro coche más se puso junto a él con la misma mujer, el mismo peinado tipo Tronchatoro, la misma expresión aterrada, excepto que esta vez parecía estar gritando a mi papá a través de la ventana, así que mi papá se detuvo en un apartadero y llamó a la policía. Al parecer, ya habían recibido otras 3 llamadas sobre la misma mujer y el mismo coche en esa misma zona en los últimos minutos. Por desgracia, el final es anticlimático porque nunca volvió a saber nada más del asunto, pero no volvió a verla y, aunque estuvo pendiente de las noticias, no vio nada al respecto. Ojalá solo haya sido una coincidencia enorme. ¿Quién sabe? Una noche iba por California, por la ciudad de Tehachapi, y empecé a darme sueño. Me orillé en la carretera y decidí tomar una siesta. La carga que iba a recoger fue reprogramada, así que decidí simplemente quedarme donde estaba hasta que se acercara más mi horario normal de manejo, que era por la noche.
Estaba empezando a aprender astrofotografía y el lugar donde me había estacionado era bastante bueno, bien oscuro, sin mucho tráfico por la noche, así que decidí intentar practicar algunas tomas. Me subí a la parte superior de mi remolque, justo encima de mi unidad de refrigeración, en el borde, y me senté ahí a aprender cómo hacer los ajustes de apertura y todo eso. De repente, escuché un ruido que venía de la maleza justo debajo de mí. Me sentía bastante seguro sabiendo que ningún animal iba a trepar los 4 metros de altura de un remolque. Tomé mi linterna y empecé a iluminar el suelo buscando de dónde venía el sonido, pero para mi sorpresa no encontré absolutamente nada. Así que pensé que era el viento y volví a tratar de entender la configuración de la cámara. Unos 2 minutos después lo escuché otra vez, esta vez un poco más abajo a lo largo del remolque, así que volví a apuntar la linterna hacia allá. Y otra vez, nada, solo maleza. Para ese momento ya empezaba a preocuparme por lo que estaba escuchando. El sonido no parecía el de un animal pequeño, sino más bien el de alguien moviéndose debajo de mí. La puerta del pasajero del camión estaba cerrada con seguro, pero dejé la puerta del conductor sin seguro, y como estaba sentado cerca de ese lado del remolque, podía ver si alguien se acercaba a ella. Apagué la luz y volví a lo que estaba haciendo. Unos 5 minutos después escuché a alguien decir oye. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Agarré la linterna, me puse de pie sobre el remolque y empecé a mirar desesperadamente alrededor del borde del camión. Ni una maldita cosa. Nada. Igual que antes cuando había buscado con la linterna. Me quedé lo más callado posible, todavía iluminando la maleza con mi linterna. Quienquiera que estuviera ahí afuera, no quería que oyera el pánico que yo sentía. En ese momento parecía que el tiempo se había detenido porque estaba completamente oscuro y no había pasado ni un coche ni un camión junto a mí en más de 1 hora. Había pasado aproximadamente 1 minuto cuando escuché que la manija de la puerta del remolque se destrababa y se soltaba. Por suerte, yo iba vacío, así que no había carga que alguien pudiera robar. Pero no abrieron la puerta. Quienquiera que fuera, destrabó la puerta del remolque y se detuvo, como si quisiera atraerme hacia la parte trasera del remolque. No tuve tiempo para pensar qué iba a hacer. Salí de mi parálisis por pánico, salté a la pasarela, el pasillo en la parte trasera de la cabina del camión y toqué el suelo lo más rápido posible. Salté dentro del camión, cerré la puerta con seguro, encendí el camión y salí disparado de ahí tan rápido como pude. Conduje unos 5 minutos, casi sin apartar la vista del espejo lateral para ver si me seguían. Sentí que ya era lo bastante seguro como para detenerme y cerrar la puerta del remolque. En ese momento estaba temblando por toda la adrenalina que llevaba encima. Detuve ese camión lo más rápido que pude, corrí hacia atrás, cerré la puerta del remolque y la aseguré. Volví a subir al camión y me fui de esa zona tan rápido como pude. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué demonios estaba haciendo esa persona ni cuál era su intención final. Nunca volví a detenerme en Tehachapi después de eso. También dejé de intentar aprender astrofotografía. Por ahí de 2006 yo manejaba un remolque de plataforma. Recogí una carga de material de construcción, paneles de yeso, material para techos, no lo recuerdo bien, pero venía preempaquetado en cajas y recuerdo que tuve que usar protectores para las correas en la carga, en una zona rural de Tennessee. Mi memoria ya es borrosa, pero diría que fue entre Memphis y Nashville. La carga requería lona, así que aseguré todo con correas, cubrí la carga con la lona y salí del lugar. Unos 8 kilómetros más adelante, en medio de un bosque aislado sobre una carretera de 2 carriles, noté que la lona se estaba sacudiendo con el viento. Encontré un acotamiento ancho y me detuve para arreglarla. Ahí me di cuenta de que de verdad había hecho un mal trabajo cubriendo esa carga, así que decidí volver a hacerlo al costado de la carretera. Solté todas las correas elásticas, quité las lonas, las enrollé otra vez, me subí a la carga y empecé a desenrollarlas de nuevo, y entonces vi a un tipo caminando por el mismo lado de la carretera en el que yo estaba, acercándose a mi camión. No pensé mucho en eso, más que en vigilarlo porque estaba en medio de la nada, y seguí con lo mío. Para cuando ya tenía las lonas colocadas y estaba bajando para volver a enganchar las correas elásticas, ese sujeto ya estaba lo bastante cerca como para que yo le prestara más atención a él que a la carga. Agarré mi barra de malacate y la dejé sobre el remolque, justo donde estaba trabajando, por si acaso, una barra sólida de metal de unos 4 kilogramos y cerca de 1,5 metros de largo, afinada hacia una punta roma en un extremo y hueca en el otro, usada para tensar correas y cadenas, etc. El tipo llegó hasta donde yo estaba y lo primero que noté fue su cabello. Era como un mullet, pero completamente disparejo. Como si hubiera intentado cortárselo él mismo, le hubiera dado una convulsión en el proceso y hubiera dicho al diablo, así está bien para salir. Lo siguiente que noté fueron sus ojos,
que solo puedo describir como raros. Estaban claros, no pensé que estuviera borracho ni drogado ni nada, pero al mismo tiempo me daba claramente la impresión de que no estaba del todo bien de la cabeza. La ropa estaba sucia y muy descuidada, con tenis blancos sucios, porque recuerdo que a uno de los zapatos le faltaban los cordones y la lengüeta estaba claramente fuera de lugar. Se detuvo junto a mí, esperó a que lo reconociera y simplemente dijo: «Tengo un largo camino por delante». Y yo pensé: «Sí, amigo, claro que sí, estamos en medio de la nada», dejando claro que aquí no iba a conseguir que lo llevaran. Él asintió, siguió caminando, pasó junto a mí y continuó su camino, pero al llegar más o menos a la altura de la puerta del conductor de mi camión se dio la vuelta, regresó hacia mí y repitió lo mismo: «Tengo un largo camino por delante». En ese punto le expliqué que no podía llevarlo, por el seguro y todo eso. Me disculpé por no poder ayudarlo y pareció aceptarlo, se dio la vuelta y se fue. Esperé a que se alejara un poco del camión y empecé a terminar el trabajo con la lona. Aún así lo seguía vigilando y se estaba alejando de mí. Mientras colocaba las últimas correas elásticas miré para ver dónde iba y se había dado la vuelta otra vez y venía de regreso hacia mí, ahora a unos 90 metros delante de mi camión y acercándose de nuevo. Parecía que estaba hablando por celular, tenía la mano pegada a la cara y apenas alcanzaba a ver que movía la boca, mientras la otra mano la agitaba como si estuviera conversando con alguien. Terminé con las correas, agarré mi barra de malacate y me subí al camión cuando él ya estaba como a 10 metros. Apenas entré a la cabina, cerré las puertas con seguro y puse la barra en el asiento del pasajero por si acaso. Miré al tipo y me di cuenta de que no estaba hablando por teléfono, estaba hablándole a su maldita mano, y ahí sí me puse nervioso, porque no parecía que estuviera teniendo una charla agradable, parecía más bien una conversación enojada. Encendí el camión, metí el cambio y arranqué de una vez, ni siquiera miré si venía tráfico o algo. Al pasar junto a él, solo me miraba, todavía con la mano pegada a la cara, con esa expresión totalmente vacía mientras se me quedaba viendo. Me dio escalofríos. Para cuando ya iba como en quinta o sexta, miré por el espejo y ya no había nadie ahí. Iba manejando por el este de Washington por algunas carreteras estatales. No había áreas de descanso ni ciudades, pero ya había hecho esa ruta suficientes veces como para saber que había unas zonas enormes de tierra cada aproximadamente 64 kilómetros donde uno podía estacionarse con seguridad lejos de la carretera. Decidí dar por terminado el día, cerré las persianas y me acosté a ver algo en el teléfono. Después de más o menos una hora, escuché a alguien intentar abrir la puerta del lado del conductor. No había oído pasar ningún vehículo por la carretera en todo el tiempo que llevaba estacionado, pero me levanté para mirar por entre las cortinas. Mientras trataba de ver algo en la oscuridad total por la ventana del lado del conductor, escuché que intentaban abrir la puerta del pasajero. Me asomé desde arriba de la cortina, pero no pude ver nada, así que encendí el camión y prendí las luces. Ya estaba bastante asustado en ese momento, así que aún así no abrí las cortinas, solo miraba por pequeñas rendijas. Nada, no había nadie parado cerca de ninguna de las puertas ni ningún vehículo estacionado a la vista. Respiré hondo y también cerré las cortinas de la litera, porque por alguna razón eso iba a hacer que me sintiera mejor, ¿no? Después de volver a acostarme y convencerme de que algo había golpeado el camión y que solo había sonado como si fueran las puertas, afuera hacía bastante viento y había mucho terreno plano. Escuché lo que parecía ser alguien intentando forzar las ventilas de la litera. Las manijas de las puertas empezaron a sonar otra vez y el camión comenzó a moverse como si alguien se estuviera subiendo. Presioné el pequeño botón de alarma que está en la litera con la esperanza de espantar a quien fuera que estuviera ahí, pero no hizo más que sumarse al ruido de las manijas, de dedos golpeando las ventanas y el chasis, y del silbido del aire saliendo de la suspensión. Entonces, de repente, todo se detuvo. Pasaron unos momentos en los que solo podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón antes de oír que se acercaba otro camión y luego seguía de largo. Pasé las siguientes horas esperando a que aquello regresara, pero nunca volvió. A la mañana siguiente no pude encontrar huellas ni daños en mi camión, pero en cada ventana había pequeñas marcas de manos que parecían humanas, como si un niño pequeño se hubiera lamido la mano y la hubiera pegado una y otra vez contra mi ventana. Antes manejaba camiones en el norte de Manitoba. Hay una carretera al noreste por la que puedes conducir durante varias horas y ver muy pocos vehículos. Esa carretera es bastante plana y recta en varios tramos. Claro, eso es en lo profundo del bosque. Un día vi algo cruzar la carretera a lo lejos. Era muy grande, claramente más alto que el capó de mi camión, pero no era largo, como un alce o un wapiti. Solo era alto. Desapareció entre el bosque y, cuando pasé por ese lugar, se me erizó el vello de la nuca.
Días después escuché por la radio a un conductor de grúa describiendo su encuentro con una criatura similar, solo que él tenía mucho más claro que había visto a Pie Grande. Ese tipo se esforzó bastante en explicar que no quería que la gente pensara que estaba loco, pero estaba seguro de lo que vio. Le pregunté a un cliente indígena mío de una comunidad cercana y me dijo que los ancianos hablaban de ellos con la misma naturalidad con la que hablaban de los otros animales. No sé qué fue lo que vi ese día, pero estoy seguro de que no era un oso, un alce, un ciervo ni un wapiti. Simplemente no sé qué demonios era. Antes trabajaba como conductor de road train en la región de Gascoyne, en el interior remoto de Australia Occidental. Durante el turno de noche pasaban muchas cosas del fenómeno del perro negro, leyenda folclórica de aquí. Veía toda clase de cosas aparecer entre las sombras por el cansancio, o 3 cabras se convertían en algún tipo de bestia. Una vez juro que casi atropello a un corgi, lo cual serían probabilidades astronómicas, porque sería rarísimo que hubiera uno salvaje en esa parte del interior. Una noche me detuve para dormir, dejé que el motor se enfriara durante 10 minutos y luego intenté dormir. Me desperté por unos ruidos, no eran voces, pero había cierto orden en esos sonidos y toda la cabina del camión estaba temblando. Miré por el espejo y vi sombras alrededor del vehículo, encendí el camión y todas y cada una de las luces que tenía y seguí mi ruta hacia el puerto a toda prisa. Era una cabina grande, habría hecho falta mucho para moverla. Yo lo racionalizo pensando que era el viento, algunas cabras alrededor del camión y el cansancio. De cualquier forma, me asustó muchísimo y nunca volví a dormir durante el turno de noche. He pasado los últimos 4 años manejando todos los días y noches por trabajo. Estaba en una zona bastante rural de Mississippi, en algún punto entre Clarksdale y Greenwood. Detalle importante, todo el trayecto de 400 kilómetros hasta casa era por una carretera de 2 carriles. El clima se había puesto bastante feo cuando salí de Clarksdale. Llamé a mi esposa y le dije que había alertas por vientos fuertes y una posibilidad muy real de tornados en todo el delta y que la llamaría en cuanto llegara de nuevo a una zona segura. Ya llevaba 14 horas trabajando cuando me subí al camión, así que había cenado y tomado café para mantenerme despierto y alerta. Ahora, si nunca has manejado por tierras de cultivo planas de noche durante 160 kilómetros, es muy agotador y da miedo incluso sin mal clima. Habré avanzado unos 50 kilómetros dentro de la zona agrícola cuando el granizo empezó a rebotar contra mi camión. Como soy de Mississippi, sabía que granizo en julio significaba tornado. Me orillé, estaba en medio de la nada, no se veía ni una luz, no había coches detrás ni delante de mí, y empecé a buscar la tormenta o el tornado que creía que se acercaba. Bajé la ventana del pasajero e iluminé la noche con una linterna potente. No había nada. Me volteé hacia el lado del conductor y este tipo tenía la cara pegada al vidrio, sonriendo de oreja a oreja. Grité y desapareció. Puse el camión en marcha y salí de ahí. Siempre tenemos cámaras grabando en los camiones. Llegué al primer lugar seguro donde podía detenerme y llamé a mi esposa. No quería asustarla, así que no mencioné al tipo ni la tormenta de granizo, pero sí saqué la tarjeta SD y revisé las cámaras. Te juro que este tipo nunca apareció en las cámaras delanteras ni traseras. Siempre lo he querido tomar como producto de mi imaginación. Eso sí, ya no manejo por el delta de noche a menos que sea absolutamente necesario. Tengo una de cuando en realidad estaba conduciendo un autobús hecho a partir de un camión en los desiertos del centro de Australia. Estaba a más de 500 kilómetros del pueblo más cercano, o sea, en medio de la nada. Así que estaba en un viaje charter de 5 días para recoger a un grupo de mujeres ancianas y llevarlas a hacerse sus chequeos de salud. El día que las llevé a hacer eso, pasamos por un lugar llamado Mintavi para que pudieran comprar en la tienda de ropa y otras cosas que está ahí, en medio de esa pequeña zona minera de ópalo en Australia del Sur. Salimos de ahí bastante tarde para hacer el viaje de unas 3 horas de regreso a donde nos estábamos quedando esa noche. Al día siguiente las llevaría de vuelta a sus respectivas comunidades del desierto. Todas las pasajeras se quedaron dormidas porque habían tenido un día larguísimo, igual que yo, pero ese es mi trabajo. Incluso la enfermera que viajaba con nosotros se quedó dormida. Así que ahí estaba yo, completamente solo en la cabina de ese autobús Mercedes derivado de un camión, con mis 30 pasajeras dormidas en la oscuridad del compartimento de pasajeros detrás de la cabina, y eran alrededor de las 9 de la noche. Más adelante, a la distancia, veo una luz de faro viniendo hacia mí por esa solitaria carretera de tierra en el desierto. Así que bajé las luces para que se apagaran los focos auxiliares y me ajusté para ver solo lo que me mostraban las luces bajas. Bajé por una pequeña depresión de un cauce seco, esperando ver en cualquier momento el coche con un solo faro.
No es nada raro ver un coche con un solo faro por allá, así que no me preocupé en lo más mínimo. Cuando salí de la depresión, volví a encender los focos auxiliares y las luces altas y no había ningún coche, no había nada, solo la carretera de tierra vacía. No había polvo en el aire y podía ver a buena distancia frente a mí y hacia ambos lados. No había nada ahí, solo el desierto vacío, la carretera de tierra y yo solo en la cabina. Dejé todas las luces encendidas hasta que nos detuvimos aproximadamente una hora después. No vi ningún coche ni nada más durante el resto del viaje. Antes de dejar bajar a las pasajeras, les pregunté si alguna había visto la luz y todas se quedaron completamente en silencio y, al poco tiempo, empezaron a hablar apresuradamente en su propio idioma, Pithan Hathara del pueblo aborigen, y luego todas se bajaron del autobús. Unos minutos después, un par de las mujeres se acercaron a mí para pedirme que les dijera exactamente qué había visto, sin omitir nada, y que describiera exactamente dónde lo había visto. Ahora, yo soy un tipo grande, he vivido en 3 continentes, he sido policía, maestro, conductor de autobús y de autocar, camionero, de todo un poco, digamos que soy bastante escéptico, aunque sí tengo la mente abierta. No me asustan muchas cosas en este mundo. Después de contarles a esas mujeres todo de principio a fin y describir con todo detalle exactamente dónde ocurrió, tomé nota exacta de que tan lejos estábamos cuando pasó. Las 2 mujeres me miraron con el blanco de los ojos muy visible, se veían asustadas y dijeron algo que nunca voy a olvidar por la forma en que lo dijeron. Me llevaba muy bien con la gente indígena del centro de Australia y confío en que sé reconocer cuando algo realmente la sacude. Dijeron esto: conductor, tuvimos muchísima suerte de que no te detuvieras, porque si lo hubieras hecho nadie nos habría vuelto a ver jamás, todos habríamos desaparecido. Les pregunté por qué y solo negaron con la cabeza y dijeron que no habláramos de eso porque había asustado a todas las mujeres. Estoy seguro de que mucha gente ha oído hablar de las luces Min Min en el oeste de Queensland. Bueno, fuera lo que fuera que esas mujeres supieran sobre lo que yo vi en nuestra ubicación, estaban convencidas de que no era algo con lo que uno quisiera encontrarse en el desierto por la noche. Solo vi esto una vez. Solo lo vi quizá durante un minuto y simplemente parecía el faro de un coche a un par de kilómetros de distancia sobre la carretera. Pero te diré algo, si las mujeres que vienen de esa zona, y cuyos pueblos han sobrevivido en esta parte desolada y remota del continente durante 60.000 años, estaban preocupadas hasta el punto de que todas tenían miedo. Desde luego yo tampoco quiero meterme con lo que sea que haya sido eso.